Capítulo 1. La sombra del misterio. En la penumbra de una habitación apenas iluminada, la esencia del silencio se despliega como un manto invisible, un eco sordo que envuelve todo a su paso. El arte de callar, tan antiguo como el tiempo, es una danza introspectiva entre lo que mostramos y lo que ocultamos. En un mundo donde las palabras fluyen incesantes, el poder reside en lo que no se dice, en lo que permanece en las sombras. Las paredes de este lugar conocen secretos que nunca serán compartidos. El aire se torna denso, cargado de susurros inaudibles y promesas rotas. Aquí la sombra del misterio crece, se alimenta del temor y de la duda. En cada esquina, en cada grieta, yace el potencial de un enigma aún por desvelar. La oscuridad no es el enemigo, sino la guardiana de lo que más tememos revelar. El silencio, ese compañero constante de aquellos que han comprendido su verdadero valor, no es cobardía, sino estrategia, no es debilidad, sino fortaleza. En el corazón de cada ser humano se oculta una verdad que jamás será pronunciada. El silencio se convierte en un escudo, un refugio, una herramienta de poder. Revelar tus secretos es un camino a la perdición, pues una vez expuestos, se convierten en armas que pueden ser usadas en tu contra. El arte del silencio no es sencillo, requiere maestría, habilidad para escuchar lo que no se dice, para interpretar lo que se oculta tras las miradas fugaces y los gestos nerviosos. Es un juego perpetuo de ajedrez, donde cada movimiento debe ser calculado con precisión. Un desliz, una palabra fuera de lugar, puede desmoronar el delicado equilibrio que se ha construido. En este vasto teatro de sombras, los jugadores más hábiles son aquellos que saben cuándo hablar y cuándo callar. La verdadera sabiduría no está en lo que se dice, sino en lo que se guarda. El silencio es un lienzo en blanco, una oportunidad para reescribir la narrativa según los caprichos del momento. Es, en su esencia, un arte que pocos logran dominar. En la quietud de la noche, cuando el mundo se sumerge en el sueño, el silencio se convierte en un aliado. Es en estas horas oscuras donde las mentes más agudas encuentran claridad. En la ausencia de ruido, las ideas florecen. Los pensamientos se entrelazan formando patrones complejos que, en la luz del día, parecerían inconexos. Aquí, en esta calma, reside la semilla de la creación. El misterio de la sombra no es un enemigo a vencer, sino un aliado a comprender. En su abrazo encontramos la libertad de ser auténticos, de ser más de lo que el mundo espera de nosotros. En este primer paso hacia el dominio del arte del silencio, debemos aceptar la oscuridad como parte de nosotros mismos, reconocer que en su abrazo se encuentra el camino hacia el verdadero poder. Con cada secreto guardado, con cada palabra no dicha, nos acercamos más a la esencia de lo que somos. La sombra del misterio nos invita a adentrarnos más profundamente, a explorar los recovecos de nuestra mente y descubrir los secretos que yacen allí, esperando ser comprendidos. En este viaje, aprenderemos que el silencio no es ausencia, sino presencia. Una presencia que, si se maneja con habilidad, puede transformar lo ordinario en extraordinario. Capítulo 2. El valor del silencio estratégico. En un mundo donde las palabras fluyen sin cesar, el silencio se convierte en un recurso subestimado, un poder latente que solo los sabios saben utilizar. En las sombras, el silencio se erige como un aliado fiel, un escudo invisible que guarda secretos y oculta intenciones. En la política, en los negocios, en la vida cotidiana, aquellos que saben cuándo hablar y cuándo callar poseen una ventaja inquebrantable. El silencio estratégico no es ausencia de comunicación, es en realidad una forma más profunda de diálogo, un intercambio que se da en el sutil lenguaje de lo no dicho, en las pausas calculadas entre las palabras, en la mirada que evade, en el gesto que se retiene. Es un arte que requiere práctica, un equilibrio entre lo que se revela y lo que se oculta. Imagina una sala de negociaciones, un espacio cargado de tensión. Los ojos se encuentran, las manos se mueven nerviosas, mientras el silencio se expande, envolviendo a todos. En ese instante, los pensamientos ajenos se vuelven vulnerables, las inseguridades florecen, las estrategias se desmoronan. El silencio no solo oculta, también revela, desenmascara la incertidumbre de los demás, forzándolos a mostrar sus cartas. Algunos lo llaman manipulación, otros sabiduría, pero el silencio estratégico es ante todo una herramienta de control. Control de uno mismo y del entorno. Un guerrero silencioso que aguarda su momento para atacar. En un mundo que apresura, que avasalla con información constante, saber callar es un acto de resistencia.
un respiro en medio del caos. Sin embargo, el silencio no debe confundirse con la pasividad. No es el refugio de los cobardes, es una elección consciente, un acto de voluntad que requiere fortaleza interior, y en esa elección se encuentra su verdadero poder. Considera la figura del líder que en medio del alboroto permanece callado. Observa, analiza, absorbe cada fragmento de información. Sus palabras son medidas, precisas, capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. El silencio le otorga una perspectiva única, una visión que los demás, atrapados en sus propios discursos, no pueden alcanzar. Pero cuidado, el silencio también puede convertirse en un arma de doble filo. Usado sin sabiduría puede aislar, puede distanciar, puede sembrar desconfianza. Por eso es esencial conocer el momento exacto para romperlo, para que las palabras emerjan, poderosas, certeras, como flechas lanzadas en la oscuridad. En la vida personal, el silencio puede ser un refugio, pero también una prisión. Es vital escoger con cuidado cuándo dejar que las palabras fluyan y cuándo permitir que el silencio hable por sí mismo. La clave está en el equilibrio, en no dejar que el silencio ahogue lo que debe ser expresado. El valor del silencio estratégico radica en su capacidad para transformar, para convertir lo invisible en visible, lo intangible en tangible. En un mundo saturado de ruido, el silencio ofrece claridad, un espacio donde el pensamiento puede florecer sin restricciones. Aprender a manejar el silencio es, en última instancia, aprender a manejarse a uno mismo. Es un viaje hacia el interior, una búsqueda de entendimiento, porque en el silencio se encuentra la esencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Capítulo 3. Secretos como armas invisibles. El silencio, un velo que oculta verdades y protege el alma de los incautos. Cada secreto, una sombra susurrante en la oscura bóveda de la mente, se convierte en un arma, filosa y letal. En un mundo donde las palabras son monedas de cambio, los secretos son el tesoro escondido que puede cambiar el curso de una batalla sin ser visto. Quien domina el arte de guardar secretos posee un poder que pocos comprenden, pero que todos temen. Imagina una partida de ajedrez, cada pieza en su lugar, cada movimiento calculado. Sin embargo, el verdadero maestro no revela su estrategia, su plan permanece oculto en la penumbra. Así es el arte de mantener secretos, un juego de ingenio donde cada pensamiento no dicho se convierte en una barrera, una defensa impenetrable. La confianza en uno mismo se fortalece, no por lo que se dice, sino por lo que se calla. Los antiguos sabios conocían el valor del silencio. En sus enseñanzas, el conocimiento se transmitía de manera sutil, un guiño, una mirada, una pausa significativa. La sabiduría era un río subterráneo, fluyendo sin ser visto, alimentando a aquellos que sabían escuchar más allá de las palabras. En el silencio se encuentra la verdadera esencia del poder. No es la espada la que gana la guerra, sino la mente que sabe cuándo desenvainarla. El peligro de revelar un secreto reside en la pérdida de control. Una vez compartido, el misterio se desvanece y con él, la influencia que se tenía sobre los demás. Cada palabra dicha es un paso hacia la vulnerabilidad, una grieta en la armadura que protege el corazón. Mantener un secreto es como sostener una llama en la palma de la mano. Si se sujeta con firmeza, ilumina el camino. Si se suelta, quema todo a su paso. En la historia, aquellos que comprendieron el poder de los secretos ascendieron a posiciones de gran influencia. Los estrategas más astutos, los líderes más venerados, todos ellos dominaron el arte de callar. Sabían que el conocimiento es poder y que la ignorancia de los demás es un escudo invisible. Las sociedades secretas, los círculos de poder, prosperaron en la oscuridad, tejiendo redes de influencia lejos de las miradas indiscretas. El secreto más peligroso no es aquel que protege nuestras debilidades, sino aquel que oculta nuestras fortalezas. Mostrar todas nuestras cartas es un error fatal. En el juego de la vida, aquellos que revelan demasiado pronto inevitablemente pierden. La verdadera fuerza radica en la incertidumbre, en el enigma que rodea nuestra existencia. Dejar que los demás adivinen es un arte en sí mismo. En el silencio se encuentra la clave para comprender el mundo. Las palabras a menudo confunden y distorsionan la realidad. Un corazón en silencio escucha la verdad que las palabras intentan ocultar. La observación atenta, el análisis tranquilo, permiten desentrañar los misterios que nos rodean. Es en el silencio donde se revela la auténtica naturaleza de aquellos que nos rodean.
Al final, los secretos son armas invisibles, filosas y letales. En el arte de mantenerlos reside el poder de moldear el destino, de proteger lo que es nuestro y de mantener a raya a aquellos que buscan nuestra caída. En el silencio, encontramos la fuerza para enfrentar las tormentas más oscuras y para emerger inquebrantables y victoriosos. Capítulo 4. La psicología del enigma. El enigma es un arte, un juego sutil de sombras y luces que se despliega en la mente de quienes se atreven a desafiarlo. En su esencia, el enigma es la manifestación del silencio, la danza entre lo que se dice y lo que se calla. La verdadera maestría del enigma reside en su capacidad de sembrar dudas, de incitar la curiosidad, de mantener a la mente atrapada en un bucle interminable de preguntas sin respuestas claras. Es un laberinto sin salida, diseñado para desafiar incluso a las mentes más agudas. El arte del enigma no es simplemente ocultar la verdad, sino crear una verdad alternativa, una realidad que está tan cerca de lo real que uno se pregunta dónde termina el espejismo y comienza lo auténtico. Los enigmas poseen una fuerza magnética, una atracción que puede llevar a la obsesión. La mente humana por naturaleza aborrece el vacío, busca llenarlo con certezas. Pero el enigma se deleita en ese abismo, en esa falta de claridad. Los maestros del enigma comprenden que la clave está en la sutileza. No se trata de abrumar con información, sino de ofrecer lo justo, lo necesario para encender la chispa de la duda. Un susurro aquí, un gesto allí. Todo forma parte de una coreografía calculada. Cada pieza del rompecabezas se coloca con precisión milimétrica, dejando siempre un espacio vacío para el espectador, un espacio que lo atrae a completar la imagen a través de su propia interpretación. La psicología del enigma se enraiza en la comprensión profunda de la mente humana, conocer los miedos, las esperanzas, los deseos ocultos que habitan el subconsciente. El enigma se convierte en un espejo, reflejando no solo lo que es, sino lo que podría ser. La habilidad de manipular tales percepciones es lo que distingue a un verdadero creador de enigmas de un simple imitador. En el juego del enigma, la paciencia es una virtud invaluable. Es un proceso que no se puede apresurar, que debe madurar en su propio tiempo. Como un vino añejo, el enigma se saborea mejor cuando se ha dejado reposar, cuando se ha permitido que cada capa de misterio se asiente en la mente del observador. La impaciencia puede arruinar el efecto, desmoronar la estructura cuidadosamente construida. El enigma es también un reflejo de la dualidad de la naturaleza humana. La lucha constante entre la necesidad de control y el deseo de libertad. En el corazón de cada enigma yace una paradoja, un conflicto que resuena con la experiencia humana. Al explorar un enigma, uno no solo busca respuestas, sino que también se enfrenta a sus propios dilemas internos, a las contradicciones que habitan en su ser. Es esta conexión íntima lo que hace del enigma una herramienta tan poderosa. En manos hábiles, puede ser un medio para la revelación personal, un catalizador para el cambio. Pero también puede ser un arma de manipulación, una trampa en la que la mente queda atrapada, incapaz de escapar. El enigma es, en última instancia, una invitación a explorar lo desconocido, a aventurarse más allá de los límites de lo evidente y adentrarse en las profundidades de lo incierto. En este viaje, cada paso es un descubrimiento, cada respuesta una nueva pregunta. Y así, el ciclo continúa sin fin, en un perpetuo juego de sombras y luces. Capítulo 5. Lecciones de los maestros del sigilo. La penumbra esconde a quienes han aprendido a moverse en su reino. Los maestros del sigilo, aquellos que han perfeccionado el arte de desaparecer entre las sombras, nos enseñan que el verdadero poder reside no en la fuerza bruta, sino en la habilidad de no ser visto ni oído. Ellos caminan entre nosotros invisibles, dejando apenas un susurro como rastro, una brisa que apenas acaricia la piel antes de desvanecerse. Es en la oscuridad donde se forjan estas habilidades. Los maestros del sigilo no nacen, se hacen. Su entrenamiento es arduo, su disciplina inquebrantable. Aprenden a controlar cada músculo, cada respiración, cada pensamiento, hasta que su presencia es tan inexistente como el viento nocturno. El primer paso en su formación es dominar el arte de la observación. Miran y escuchan, no con los sentidos, sino con el alma, capturando cada detalle, cada movimiento, cada sombra que se mueve en la periferia de su visión. La paciencia es su aliada más fiel. Esperan durante horas, días, incluso semanas, hasta que el momento perfecto se presenta.
Saben que cualquier movimiento precipitado puede ser su perdición. La impaciencia es un lujo que no pueden permitirse, pues en su mundo, un solo paso en falso puede significar el final. El entorno es su mejor amigo y su peor enemigo. Aprenden a utilizar cada elemento a su favor, convirtiendo el terreno en una extensión de su propio ser. Una rama crujiente, una hoja seca, todo puede ser una trampa mortal si no se maneja con la debida precaución. La naturaleza, con su infinita variedad de sonidos y sombras, es tanto su refugio como su campo de batalla. En su entrenamiento, también aprenden a silenciar el ruido interno, ese murmullo constante de pensamientos y emociones que puede traicionarlos en el momento más crucial. Se convierten en maestros de sí mismos, controlando no solo su cuerpo, sino también su mente, hasta alcanzar un estado de calma absoluta, donde el miedo y la duda no tienen lugar. Pero quizás la lección más importante es la del desapego. Los maestros del sigilo saben que para realmente desaparecer deben dejar atrás las ataduras del ego, los deseos y las ambiciones que los hacen visibles. Al soltar estas cargas, se liberan para fundirse con las sombras, para moverse sin dejar rastro. Los maestros del sigilo no buscan gloria ni reconocimiento. Su triunfo radica en permanecer ocultos, en ejecutar sus tareas sin ser detectados. La invisibilidad es su mayor logro y su legado, un misterio que se desvanece en el aire. Así, las lecciones de los maestros del sigilo nos revelan un camino de poder que no se mide en conquistas visibles, sino en la habilidad de pasar desapercibidos, de operar desde las sombras, de controlar el entorno y a uno mismo con una precisión que desafía la comprensión común. En su mundo, el silencio es la herramienta más poderosa, y el secreto, el arma más letal. Capítulo 6. El peligro de la transparencia. La noche se cierne como un manto pesado. En la penumbra, las palabras adquieren un poder que la luz del día no puede desentrañar. Revelar demasiado es como desnudar el alma ante un mundo que se alimenta de debilidades. Los muros que encerramos en nuestro interior no solo guardan nuestros secretos, sino que también protegen la esencia de quienes somos. La transparencia, ese concepto tan alabado por algunos, es un filo de doble hoja que puede cortar más profundo que la traición misma. Las voces que claman por honestidad absoluta desconocen la naturaleza pérfida del ser humano. En una sociedad donde la verdad es un arma peligrosa, aquellos que se aventuran a despojarse de sus máscaras se exponen a una vulnerabilidad implacable. La confianza es un lujo que pocos pueden permitirse, y la transparencia, un riesgo que amenaza con desmoronar los cimientos de nuestra psique. En la danza de las sombras, el arte del silencio se erige como un escudo formidable. No se trata de mentir, sino de saber qué no decir, cuándo cerrar la boca y permitir que el misterio haga su trabajo. Los secretos bien guardados son la moneda más valiosa en este juego de poder, porque lo que no se sabe no puede ser utilizado en tu contra. Imagina por un momento una sala llena de espejos, cada uno reflejando una versión distinta de ti mismo. En cada reflejo, una parte de tu historia, un fragmento de tus deseos, tus miedos más profundos. Ahora imagina que uno de esos espejos se rompe, revelando al mundo lo que debería permanecer oculto. Esa es la esencia del peligro que conlleva la transparencia, la incapacidad de controlar la narrativa de tu propia vida. Las mentes astutas comprenden este juego, manejan las verdades con precisión quirúrgica. Revelar solo lo necesario, mantener siempre una carta oculta. En un mundo donde la información es poder, saber cuándo callar es tan crucial como saber cuándo hablar. Las palabras no pronunciadas pueden ser tan elocuentes como las confesiones más desgarradoras. El arte del silencio no es una mera táctica de evasión, es una estrategia cuidadosamente orquestada para proteger lo más preciado que tenemos, nuestra identidad. En un universo donde los depredadores acechan en cada esquina, ser transparente es invitar al desastre. Es abrir la puerta a quienes buscan explotar nuestras debilidades. La sabiduría reside en discernir entre lo que debe ser compartido y lo que debe permanecer en las sombras. El silencio, en su aparente simplicidad, es un aliado poderoso, un recurso que, bien empleado, puede transformar la percepción que los demás tienen de nosotros. Ser un enigma, un rompecabezas sin resolver, eso es lo que nos otorga una ventaja inigualable. Por lo tanto, mientras el mundo clama por transparencia, recuerda que hay un poder inigualable en lo no dicho. Los secretos son las joyas ocultas de nuestra existencia, y el silencio,
el guardián que vela por ellas. En el juego de la vida no hay mayor fortaleza que aquella construida sobre los cimientos del misterio. Así que elige tus palabras con cautela y deja que el silencio hable por ti. Capítulo 7. La tentación de la confesión. Confesar. Un acto aparentemente liberador, pero en el mundo del silencio es una puerta hacia la oscuridad. El arte del silencio no es simplemente guardar secretos, es transformarlos en un poder oculto, una fortaleza invisible. Cuando el susurro de la confesión se convierte en un grito interno, es en ese momento que la mente comienza a tambalearse en el borde de la traición personal. En el corazón de cada individuo yace un secreto, uno que arde y resplandece en la penumbra de sus pensamientos. Este secreto, celosamente guardado, es una máscara, una que si se levanta, revela el auténtico rostro del alma. La tentación de compartirlo, de liberar su peso, es poderosa. Sin embargo, en la liberación del secreto, yace la perdición de su dueño. La confesión, aun en sus formas más benignas, es un cuchillo de doble filo. Se clava en el alma, prometiendo alivio momentáneo, pero dejando cicatrices permanentes. Cada palabra confesada es una llave, una que abre puertas que quizás deberían permanecer cerradas. La mente humana es un laberinto de pensamientos y deseos, y dentro de sus muros se ocultan los deseos más oscuros y los miedos más profundos. La confesión es la tentación de iluminar esos rincones oscuros, de permitir que otros vean lo que debería permanecer invisible. El silencio, en cambio, es el verdadero arte, es el escudo que protege y preserva. En un mundo donde las palabras son armas, el silencio es la armadura perfecta. La tentación de la confesión es fuerte, pero el poder del silencio es invencible. Los secretos no son cargas, sino tesoros que deben ser preservados, no compartidos. Cada secreto guardado fortalece el alma, convirtiéndose en la energía que mueve al individuo. El silencio otorga control, el control de la narrativa, de la percepción, del destino propio. En un instante de confesión, ese control se disipa, se entrega a las manos de otros, manos que pueden ser caprichosas, manipuladoras, destructivas. El arte del silencio enseña que el verdadero poder no reside en las palabras, sino en la ausencia de ellas, en la capacidad de guardar, de proteger, de resistir la seducción de la confesión. Sin embargo, hay momentos en que el deseo de confesar es abrumador, momentos en que el peso del secreto parece insoportable. Es en esos momentos que la mente debe recordar que la tentación es solo eso, una prueba de fortaleza, de carácter, de voluntad. Resistir la tentación es el triunfo del silencio sobre el caos, una afirmación de la propia autonomía. La confesión, por su naturaleza, es una traición a uno mismo. Es un acto de rendición ante las presiones externas, una admisión de debilidad. En un mundo que venera el ruido, el silencio es el verdadero rebelde. Es el susurro que desafía al clamor, la sombra que escapa de la luz. Dominar el arte del silencio es caminar en equilibrio, entre el deseo de ser comprendido y el poder de ser impenetrable. La tentación de la confesión siempre estará presente, susurrando, seduciendo. Pero aquellos que comprenden el arte del silencio saben que el verdadero poder no está en hablar, sino en callar. En la oscuridad del silencio, los secretos florecen, se transforman en la esencia misma del ser, y es en este silencio donde se encuentra la verdadera libertad, la verdadera fuerza, el verdadero poder. Capítulo 8. Mantener el velo. El poder de lo no dicho. El silencio es un refugio, un manto que envuelve lo innombrable. En un mundo donde las palabras son armas, cargar con ellas es un riesgo. Un arte de mantener el velo, de saber cuándo callar, es una habilidad subestimada, pero crucial para aquellos que entienden la verdadera naturaleza del poder. Las sombras que se arrastran en la mente susurran secretos que nunca deben ver la luz. Revelarlos es como abrir una puerta a un abismo, uno que devora sin piedad a los incautos. El poder de lo no dicho reside en su capacidad de proteger, de esconder lo que jamás debería ser expuesto. Es un juego de sombras, una danza en la penumbra donde solo los más astutos sobreviven. Observar es un arte, y aquellos que dominan el silencio entienden que ver sin ser visto, escuchar sin ser oído, es un privilegio reservado para los verdaderamente poderosos. Las palabras, una vez pronunciadas, adquieren vida propia, un eco que resuena más allá de nuestro control. Pero el silencio es un lienzo en blanco, un espacio donde el tiempo se detiene y la realidad se suspende. Para quienes buscan el dominio, el control absoluto, el silencio es la clave.
En la ausencia de palabras, uno puede encontrar la verdad, una verdad que está oculta entre los pliegues de lo no dicho. Es allí donde se tejen las auténticas tramas del poder, donde los hilos invisibles conectan lo aparente con lo oculto. Mantener el velo no es una simple omisión, es un acto deliberado de control. Es saber cuándo permitir que los demás hablen, se desgasten con sus propias palabras, mientras uno permanece en la quietud. La paciencia es aliada del silencio. Una compañera que enseña a esperar el momento oportuno para actuar. Porque en el mundo del poder, el que habla primero suele ser el que pierde. El silencio protege, pero también puede ser un arma letal. Lo que no se dice a menudo tiene más peso que cualquier palabra pronunciada. Un gesto, una mirada, pueden transmitir más que un torrente de confesiones. Quienes entienden esto, saben cómo utilizar el silencio a su favor, cómo dejar que el vacío hable por ellos, cómo permitir que la incertidumbre consuma a los demás, mientras ellos permanecen inmutables. Sin embargo, en este juego el peligro acecha. Mantener el velo requiere disciplina, una fortaleza interna que no todos poseen. La tentación de romper el silencio, de liberar la presión acumulada, es grande. Y aquellos que sucumben, aquellos que dejan que sus secretos escapen, se enfrentan a la ruina, porque una vez que el velo se rasga, ya no hay vuelta atrás. Para quienes desean caminar por esta senda, deben recordar que el silencio es tanto un escudo como una espada. Su poder reside en su ambigüedad, en su capacidad de ser todo y nada a la vez. En el corazón de lo no dicho se encuentra la esencia del poder verdadero, un poder que solo aquellos que han aprendido a callar, a escuchar, pueden alcanzar. Así, el arte del silencio se convierte en una fortaleza, un baluarte contra aquellos que buscan destruirnos. Mantener el velo, preservar el misterio es el camino hacia la supervivencia en un mundo donde las verdades son más peligrosas que las mentiras. En el silencio yace la salvación. Capítulo 9. Navegando en el oculto. El silencio es un arma, pero también un refugio. En este capítulo, el arte de callar se convierte en un viaje a través de lo desconocido. Un océano sin mapa donde cada susurro es un peligro y cada secreto una sombra que acecha. El poder de lo no dicho reside en su capacidad de ocultar verdades, de entrelazar lo visible con lo invisible, creando un entramado donde la realidad se distorsiona, y el eco de lo que podría revelarse se convierte en un grito que nunca se escucha. En la penumbra de lo oculto, la mente debe aprender a ser tanto faro como vela. Navegar en este mar requiere más que valentía. Exige una agudeza que raya en lo precognitivo. Aquí las palabras son anclas, pesadas y peligrosas. El navegante debe aprender a soltarlas, a dejarlas hundirse en las profundidades para que el barco de su mente pueda fluir libre, ligero y silencioso sobre las olas del misterio. Imagina una habitación a oscuras, sus paredes invisibles al ojo pero presentes. Una sombra se desliza por el suelo, un silencio pesado que te envuelve. Aquí, en este espacio, la percepción es tu única guía, un radar interno que se afina con cada paso que das en la penumbra. Aprender a escuchar lo que no se dice, a entender lo que permanece oculto, es la verdadera prueba de un maestro en el arte del silencio. El silencio tiene su propio lenguaje, un dialecto de pausas y vacíos que se debe aprender a descifrar. Cada respiración es una palabra, cada latido un párrafo, y en este lenguaje el significado se encuentra en la ausencia. Es un juego de sombras donde lo que no se muestra es tan crucial como lo que se revela. Alguien que domina este arte puede caminar entre las sombras sin ser visto, hablar sin ser oído, y existir en un mundo donde los secretos son la única moneda de cambio. En este mundo oculto, las máscaras son esenciales. Con cada interacción se debe elegir qué rostro mostrar, qué parte de uno mismo revelar. La habilidad de cambiar de máscara sin perder el rostro verdadero es una habilidad que solo los más astutos poseen. Es un baile constante, una danza de identidades en la que solo el silencio, el auténtico silencio, revela quién eres realmente. A medida que avanzas por este camino, encontrarás que el verdadero peligro no son los secretos que otros guardan, sino aquellos que escondes de ti mismo. En lo más profundo de la mente yace un océano de pensamientos no expresados, un abismo donde habitan los deseos más oscuros y los miedos más profundos. Enfrentar estos silencios internos, descifrar su lenguaje, es el mayor desafío de todos. Navegar en lo oculto es un viaje sin fin. No hay destino fijo.
Es solo un constante movimiento a través de las sombras, una búsqueda de verdad en un mundo donde lo no dicho tiene un peso mayor que cualquier palabra. El silencio, en su forma más pura, es tanto una prisión como una libertad. Al aprender a navegar en él, uno descubre que el poder del silencio no está en lo que oculta, sino en lo que permite ver. Capítulo 10. Conclusión. El legado del misterio. El arte del silencio, una habilidad tan antigua como el tiempo mismo, ha sido el escudo de los sabios y el manto de los enigmáticos. A lo largo de estas páginas se ha explorado la delicada danza entre lo que se dice y lo que se guarda, entre las palabras pronunciadas y los secretos enterrados en lo más profundo del alma. Revelar tus secretos siempre ha sido un camino que puede llevar a la perdición. Y el silencio, una fortaleza inexpugnable para aquellos que saben habitarlo con maestría. Los secretos tienen un poder insondable, pueden construir imperios o destruirlos en un susurro. Quienes poseen la sabiduría de proteger sus verdades más íntimas entienden que el misterio no es simplemente la ausencia de palabras, sino la presencia de un entendimiento más profundo. Es el reconocimiento de que no todas las verdades deben ser compartidas, que algunas luces están destinadas a permanecer ocultas en las sombras. Al observar la historia, vemos cómo los grandes líderes, los estrategas más astutos y los pensadores más influyentes han sabido tejer sus vidas en torno a esta verdad. Ellos comprendieron que el mundo está lleno de oídos atentos y de lenguas afiladas listas para despedazar cada fragmento de información. En este juego de sombras, el silencio no es solo una elección, es una necesidad. Pero el silencio no debe confundirse con la inacción ni con la cobardía. Es una herramienta que, cuando se usa con precisión, puede ser más poderosa que cualquier arma. Al elegir qué decir y qué callar, nos convertimos en los arquitectos de nuestro propio destino, definiendo qué partes de nosotros mismos mostramos al mundo y cuáles permanecen en la penumbra. Este legado del misterio nos reta a ser más conscientes de nuestras palabras, a valorar el peso de cada sílaba que pronunciamos. En un mundo que valora la transparencia y la exposición, quienes dominan el arte del silencio poseen una ventaja incomparable. Tienen la capacidad de observar sin ser observados, de escuchar sin ser escuchados y de aprender sin revelar sus propias cartas. La verdadera pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto estamos dispuestos a proteger nuestras verdades. En un universo donde la información es poder, el silencio se convierte en un tesoro preciado, un refugio para aquellos que entienden su valor. A medida que cerramos este capítulo, recordemos que el misterio no es un simple juego de ocultación, sino una estrategia de vida. El legado del misterio es un recordatorio constante de que no todos los caminos deben ser recorridos con prisa, que no todas las puertas deben ser abiertas. El arte del silencio es una invitación a reflexionar sobre las palabras que elegimos no decir, sobre las historias que decidimos no compartir. En la quietud, encontramos una fuerza inquebrantable, una sabiduría que trasciende el ruido del mundo. Así, mientras el eco de estas palabras se desvanece, que cada uno de nosotros encuentre en el silencio, no un vacío, sino una plenitud, una comprensión de que el verdadero poder reside no solo en lo que decimos, sino en lo que decidimos guardar en lo más profundo de nuestras almas.